En Propuesta Semanal tenemos el debut de una dirigente política interesante, con una hoja de vida muy bonita. Es la ingeniera Fiordalisa Peguero Varela. Ella es ingeniera industrial, pero después se desarrolló en otras áreas. Es una emprendedora, es empresaria, tiene una fundación, es madre, es esposa. Y en la primera ocasión que se lanza a la carrera política o a una posición electiva, logró la diputación por mi provincia, San Pedro de Macorís, la segunda más votada. Es decir que estamos en presencia de una mujer con características especiales. Fiordalisa, bienvenida al debut en este programa y será la primera vez de muchas invitaciones. Muchas gracias, don Ramón, por darme la oportunidad de venir a este programa, y que no solamente el pueblo de San Pedro de Macorís, mi provincia amada, sino... Y la mía también. El país pueda escucharnos y pueda saber un poco de nosotros y de los trabajos que estamos haciendo. De verdad puedo ver que investigó bien, sí, que sí. Tiene bien mi hoja Hoy de en vida. día uno tiene que buscar el Google, claro el Dr. que sí. y ver la hoja de vida. Pero vamos a tomarnos primero unas tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Industrias Vanilejas y Kenia. Eso entona en cualquier momento, desde sus hogares a esta hora temprana de la mañana. Sí. Domingo 1 de mayo, los invitamos también a tomarse una tacita de café. Fiordalisa, yo vi tu hoja de vida, emprendedora, empresaria exitosa, esposa, madre. ¿Cuándo tú decides dar el salto a la política? ¿O ya tú tenías eso en la genética? No. Le cuento que no fue una decisión, fue algo así. De repente, usted sabe, los políticos, ya me voy a incluir, nosotros los políticos andamos buscando talentos, yo podría decir. Algo que estaba muy lejos de mí y de mi familia era entrar al mundo político. Si me lo hubiesen dicho un año atrás de las contiendas electorales, no lo creo. Pero sí, fueron muchas las cosas que me hicieron aceptar después de analizarlo bien, porque al principio para mí me horroricé. Es decir, yo en la política, ¿no? Es que no me veo ahí. Pero y menos en la diputación, que tiene que estar aquí y allá. Exacto, pero fueron muchas cosas. Primero me dijeron que era mucho lo que yo podía hacer desde esta posición. Entré por una labor social, porque llevo una trayectoria de labor social en mi provincia de más de 15 años. ¿Cómo se llama tu fundación? Mosobo. Es una fundación que el nombre fue creado porque era un movimiento de invitar, es un movimiento de invitar a más personas a que puedan movilizarse en lo que es el sentir de la labor social. Es educativa, es una fundación que pretende, que busca transmitir lo importante que es estar mano a mano con la gente. Pero pegaste, porque no poca gente en una primera carrera logra ganar, y además ganar siendo la segunda más votada de la provincia. Mire, de verdad que... Perdón, se me olvidó decir que Fiordalisa es vocera del glorioso Partido Revolucionario Dominicano. De los diputados del TRD, y PRD. se nos incorpora, que está con control remoto, Ana Patricia Núñez, mi hija Hola, mayor. Fiordalisa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ana. Saludos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Saludos. Pues si te decía que realmente pocas ocasiones la persona a la primera vez que se postula logra con mucha votación, con buena votación. Sí, mira, fue un apoyo impresionante de mi pueblo. Al parecer el pueblo tenía sed de una figura como yo. Ya me conocía en el ámbito social, y yo creo que ese fue la carta de triunfo, tener tantos años de la mano con la gente. Recuerdo que cuando inicié, muchos dijeron, no, ella está tirada a la calle, pero eso es ahora porque es política. Y fue sorprendente cuando yo vi personas que yo no sé de dónde sacaron fotos, porque
yo nunca me imaginé un mundo político, es decir, no guardábamos fotos de los trabajos que hacíamos, pero sí siempre existe un álbum de los recuerdos y fue muy sorprendente ver fotos de 10 y de 15 años atrás, y digo yo, ¿en serio? Y que esa es la ventaja, tú hiciste eso antes de ser político. Sí, mire, hay gente que después de que se mete a la política hay que hacer la labor social. Es que la política yo entiendo que es un arte, el arte de servir, y pienso que una persona que no tenga una trayectoria de labor social, que no tenga vocación de servicio, no debe de entrar al mundo político, porque aunque nuestro trabajo es representar, legislar y fiscalizar, lo más importante, lo primero es las oportunidades, la falta de empleo que tenemos, pero también tenemos un gran problema que es la falta de agua potable. Es algo que nos está afectando durante décadas, especialmente en la zona sur de nuestra provincia, donde estamos esperanzados de que el presidente Luis Abinader y el director Arnott cumplan con las promesas que hicieron en una mesa de trabajo, en una mesa del agua, de llevarle solución a nuestra gente, porque una de las calamidades más grandes que puede pasar un ser humano es tener falta de agua potable, pero para saber eso hay que vivirlo, don Ramón. De verdad que esa es una. Otra es, te cuento que la otra es la esperanza que tiene el pueblo de San Pedro de Macorís en volver a tener su puerto, que fue el primer puerto del país, que era por donde venían otros países a intercambiar y a hacer comercio con nosotros. En su momento sirvió de gran desarrollo, mucha empleomanía, y esa comunidad, la provincia de San Pedro de Macorís, sigue en espera de que volvamos a tener un puerto, de que el director Jean Luis Rodríguez y el presidente Luis Abinader también cumpla esa promesa que nos hizo, que fue de volver a tener nuestro puerto. De hecho, el director dijo que nuestro puerto iba a ser un puerto modelo para el país, y en la llegada de nosotros a la Cámara de Diputados, lo primero que hicimos fue someter un proyecto de resolución para que se pueda reconstruir nuestro puerto, y fue aprobado, y desde ahí comenzamos una lucha que hemos recibido respuestas, aunque solo de palabras por el momento, y estamos esperando que se cumplan. Pero también te cuento que tenemos nuestro río Iguamo, que estamos en espera del rescate del río Iguamo, y en ese mismo tenor en general de nuestro medio ambiente, donde tenemos un río Iguamo contaminado por nuestras empresas, que si bien es cierto, nos ayudan con la economía de nuestra provincia, nos están matando lentamente. Que vierten, todas esas industrias, claro, vierten en el río sus desechos. Pero te cuento que lo más penoso es que las mismas, el comité que cuida nuestro río Iguamo está formado por los empresarios. Lo que contamina. Gran ironía, sí. Pasando ya a temas generales, Fiordalisa, y a temas políticos. Parece que el gobierno sigue todavía en el tema de la reforma constitucional. El presidente, en la rueda de prensa que tuvo con un grupo de comunicadores donde estaba yo, insistió en el tema. La prensa publicó que la semana que viene se va a tratar en el Consejo Económico y Social. El PRD mantiene la posición de que considera no conveniente, al igual que el resto de los partidos de la oposición, la reforma constitucional. Mire, sí, el PRD sigue manteniendo su posición, y yo creo que el mismo gobierno sabe que no es conveniente. Hemos llegado a pensar en algunos momentos que lo que se busca es distraer, llamar la atención, tener un tema en el tapete, porque todos sabemos que no existen condiciones para una reforma constitucional.
Y no tiene los votos tampoco. ¿No? Exacto, por eso le digo, no existen condiciones de no ser que se fabrique. Y todos sabemos cómo. Sí. Y eso, no, en un gobierno del cambio no cabe. No cabe, que se compren legisladores. Claro que no cabe, eso porque eso no fue lo que vendió el gobierno del cambio. Esa no es su política. Y yo entiendo por eso entiendo que es imposible pensar en una reforma. Además, ¿para qué? Se dice que es para tener un Ministerio Público Independiente. La Constitución habla del Ministerio Público Independiente. ¿Qué más le vamos a hacer a eso? Eso va a depender de quien ejerza el cargo. Porque, ¿cómo lo vamos a poner? ¿A que sea por voto? Es la única manera de que sea independiente, porque aún así sabemos que las bancadas son elegidas por un pueblo. Los legisladores somos elegidos por un pueblo y en un momento dado nos debemos alineamientos partidarios. Entonces, ¿qué es independiente? Yo creo que eso viene de adentro, es la responsabilidad que tenga la persona que ostenta ese puesto con el pueblo, porque ahora mismo decimos que tenemos un ministerio independiente. Entonces, si tenemos un ministerio independiente, ¿para qué vamos a cambiar a la reforma para un ministerio independiente? Que es cuesta arriba lo de independiente, porque una posición que se ejerce por un decreto, en cierto punto, no lo es, pero vuelvo y digo, la independencia viene de la integridad que tenga el ser humano. Depende de la persona que esté. Claro que sí, que tenga el ser humano para ejercer el cargo. Fiordalisa, quiero pasar a un tema que tú has sido bastante crítica y fue el hecho de que el gobierno, el Bandex, prestara a las clínicas privadas 2.000 millones de pesos. Has sido bastante crítica y has tenido una posición de que realmente eso no debió hacerse. Sí, te cuento, Ana Patricia, que sigo siendo crítica con el tema, puesto que hay muchas necesidades sanitarias en nuestro país. Por el mismo tema de que en esta crisis por la que acabamos de salir o estamos aún saliendo de ella. Exacto. Ese fue el sector que más se benefició con esta crisis. Totalmente. Y vamos a beneficiar, vamos ahora siendo el Estado garante de estos préstamos, a seguir beneficiando al sector privado. Es decir, yo entiendo que ellos tienen sus propias garantías, que son sus empresas, porque las clínicas son empresas que tienen buenos dividendos. Entonces, ¿por qué tiene por qué tenemos que ser nosotros? Porque cuando es el Poder Ejecutivo, cuando es el gobierno, somos nosotros los garantes de las clínicas. Aquí hay muchas necesidades. Por ejemplo, vemos personas muriendo y pasando precariedades por los medicamentos de alto costo. Eso es una necesidad que yo entiendo que debemos de hacerle frente, porque las personas que necesitan estos medicamentos y que llegan a solicitarlo es porque las posibilidades económicas son precarias. Pero también tenemos farmacias, las llamadas farmacias del pueblo, que no tienen los medicamentos necesarios, pero tenemos hospitales con falta de muchos equipos, con falta de personal para que puedan dar un buen servicio. Tenemos médicos que lo viví, que aunque he sido una crítica de la mediocridad con la que se atienden los seres humanos en los hospitales públicos, lo viví con un familiar mío porque lo criticaba por quejas que me llegaban. Pero recientemente tuve la pérdida de un familiar donde veíamos un personal médico no darte un servicio adecuado. Y yo le decía a mis familiares, no lo culpen. No. Lo que pasa es que se sienten impotentes y no tienen una forma de sacar esa impotencia. Esa es la forma que tiene el médico, el galeno, que juró
cuando se graduó, velar por la salud de un ser humano, por la vida de un ser humano, sentirse impotente porque no tiene los mecanismos en la mano para poder salvar vidas. Es decir, en mi propia provincia tenemos muchas precariedades con relación al sistema de salud, muchos especialistas que necesitamos y no lo tenemos. Vamos a invertir el dinero en la salud, donde realmente se necesite. Vamos a una breve pausa, interesantísima la conversación interesante, el tiempo pasa muy rápido, pero nos queda todavía otro bloque. Vamos a comerciales y continuaremos con la diputada vocera de la bancada del PRD, Fiordalisa Peguero Varela. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con la licenciada Fiordalisa Peguero, quien es vocera y diputada de la bancada del PRD por la provincia de San Pedro de Macorís. Fiordalisa, ¿qué proyectos tienes en carpeta en la Cámara de Diputados? Bueno, hemos tenido mucho, como ya te dije ahorita, Ana, cuando llegamos al Congreso sometimos de inmediato la reconstrucción y puesta en marcha de nuestro puerto, pero también ayer se aprobó un proyecto de ley donde le ponemos un nombre a nuestro complejo deportivo, Tomasito, un gran deportista, un gran atleta nativo de nuestra provincia. Y también en ese mismo proyecto sometimos la recuperación de las instalaciones de nuestro complejo deportivo, porque entendemos que nuestra provincia ha parido muchos talentos deportistas y es justo que le hagamos honor a esos talentos con un gran complejo deportivo, pero también hemos sometido y conseguimos que se puedan inyectar recursos a nuestro parque industrial. Eso también lo conseguimos porque sabemos que el Parque Industrial de Zona Franca de San Pedro de Macorís necesita que se recuperen sus naves y tenemos unas infraestructuras en muy malas condiciones y hemos podido conseguir que se comiencen a construir y a remodelar naves en nuestro parque, pero también estamos abogando porque tengamos un banco de sangre que no tenemos, que se nos mueren mucha gente en San Pedro de Macorís por la falta de un banco de sangre, pero también en una comunidad, en un municipio de Ramón Santana, hemos sometido un proyecto para que se pueda de una vez y por todas tener comunicación entre Ramón Santana y 32 comunidades que están desconectadas desde hace más de 15 años, cuando se cayó ese puente y todavía no hemos podido conseguir que vuelvan a construir ese puente. Y son muchos proyectos más que tenemos sometidos en la Cámara de Diputados. Unos hemos conseguido ya su aprobación y otros estamos en espera de que se conozca sus estudios en las comisiones o en el hemiciclo. Hablando de comisiones, tú eres presidenta de la Comisión de Trabajo. Sí. Y aquí se presentó un hecho muy lamentable, que inclusive es viral porque aparece el video donde un comerciante chino patea a una empleada, ella lo apuñaló, creo que todavía ya no se ha entregado a la policía. No ha aparecido, ¿no? Y yo sé que a ti en un programa de investigación, lo podemos decir, en el programa de Nuria, te llamaron y se han estado haciendo encuestas y teléfono abierto en muchísimos programas con relación a ese caso que nunca se había presentado. ¿Cuál es tu opinión sobre esa situación? Mire, es lamentable que alguien perdiera la vida para que el país ponga los ojos en tantas irregularidades que existe con este sector empresarial, que decimos chino, pero en realidad son asiáticos, porque a veces confundimos. A veces son coreanos. Coreanos y otros chinos. Pero sí, lástima porque la joven, aunque fue provocada, cometió un delito,
porque nadie tiene derecho a quitarle la vida Sí, claro. a un ser humano. Pero es lamentable porque en el hecho se ve que la joven estaba siendo acosada, que estaba siendo provocada, y queremos aprovechar este espacio para invitar a esa joven que se entregue, y que toda persona que comete un error, no importa el motivo que sea, tiene que tener consecuencias. Claro. Pero si ella se entrega, hay un pueblo que está dispuesto a acompañarla en su desgracia, porque también es una desgracia para ella, para sus hijos, claro, y para su familia. Claro. Yo quiero decirle a la joven de 30 años, Furcal, que por tu familia, preséntate a la justicia, pon tu caso en la mano de las autoridades, y yo sé que van a existir factores que se van a tomar en cuenta. Pero yo creo que este caso fue la gota que rebosó la copa. Yo entiendo que debe de existir un antes y un después, y el Ministerio de Trabajo debe de prestarle atención, no solamente con la pronunciación que hizo recientemente después de nuestras pronunciaciones y del hecho que está mandando a inspeccionar. De nada sirve la inspección si no hay una acción, si no hay consecuencia. Nosotros no necesitamos inspección nada más, nosotros necesitamos consecuencia. Y si los porque parece que esa acción de maltratar a los empleados parece que es común. Es común, le cuento, y no le estoy diciendo porque me lo dijo un tercero. Después que pasó el hecho, me interesé en llamar, en apersonarme en lugares donde trabajan dominicanos, siendo empleadores de esta comunidad, de estos empresarios, y pude contactar testimonios de los mismos trabajadores que son maltratados, que no solamente verbales, y hay maltratos que son más graves verbales que físicos, claro, pero aparte de eso son explotados. Nuestros dominicanos en ese sector empresarial es explotado. Les cuento, que encontré personas que coincidieron mucho con los horarios. Nuestros dominicanos trabajan en las empresas chinas de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y los domingos. Por encima de lo que dice y los domingos, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Trabajan de lunes a lunes. Y si los empresarios de nuestro país están para cumplir, para pegarse a la ley, a nuestro Código Penal, ¿por qué el extranjero que viene con privilegios no se apegan a lo que está establecido en nuestro Código Penal? Yo quiero que el Ministerio de Trabajo accione y nosotros veamos consecuencias. Nosotros necesitamos un Ministerio de Trabajo, y la comunidad de esta organización de los derechos humanos que salgan a abogar por los maltratos a nuestros dominicanos. Nosotros no podemos ser maltratados en nuestro propio país, pero por Dios. Entonces, yo necesito acción, nosotros necesitamos acción, nosotros necesitamos que se le pague un salario justo. Esa gente son explotadas trabajando 12 horas diarias, sin un día de descanso, y cobran sueldo cebolla de 6,000 y 7,000 pesos. Increíble. Eso es un abuso y no podemos seguirlo permitiendo. Pero la salud, encontré mujeres embarazadas que no tienen un seguro médico. Esa comunidad mayormente a los 3 meses te explota, y antes de cumplir los 3 meses te saca, sí, para que tú no adquieras derechos. Y no puede ser. Esa comunidad, ese sector empresarial, hay que regularizarlo, porque si bien es cierto que vienen a nuestro país con privilegios a rellenar huecos, supuestamente ayudarnos con el desempleo, a crear empleo, pero no de esta manera, creándole traumas a nuestra gente por hambre, aprovechándose de las necesidades económicas que tiene nuestra sociedad. No es justo. Muy buena posición de una presidenta de la Comisión de Trabajo. Adelante, Ana Patricia. Regularizar, un proyecto de ley para regularizar el trabajo doméstico
en nuestro país, que ha tenido mucha controversia, porque ha encontrado sectores que están en contra, sectores a favor. ¿Qué opinión te merece al respecto, tú que perteneces a esa comisión? Muy buen punto, Ana Patricia. Y volviendo al tema anterior, me llama mucho la curiosidad, que no sé si es voluntad o populismo, que sí, es verdad, estamos viendo un Ministerio de Trabajo que está intentando lanzar una resolución para regularizar el trabajo doméstico. Estoy de acuerdo que se regularice el trabajo doméstico. De hecho, es bueno destacar que en el Código de Trabajo varios artículos hablan de las trabajadoras domésticas. Estamos de acuerdo con una reforma, pero lo que quiero decir es que qué curioso, Ana, que estamos hablando de pagarles horas extras a las trabajadoras domésticas y no nos enfocamos en aquel sector que no se le paga. Entonces, yo entiendo que debe de ser por la vía, yo entiendo que el Ministerio de Trabajo debe de dejar que sea el Congreso que haga su labor. Totalmente de acuerdo. Una resolución no puede estar por encima de la ley. Una resolución jamás puede estar por encima de una ley, y ya hay una ley. Creemos que para que los trabajadores no vayan a perder conquista ya lograda, que se haga una ley especial para que trate sobre la remuneración de las trabajadoras domésticas. Mira, es una buena idea. Les cuento que nosotros... Es más fácil una ley que modificar el Código de Trabajo. Pero les cuento que en la Cámara de Diputados tenemos 2 proyectos de 2 colegas que estamos trabajando en función a eso. Y ya nosotros en una ocasión hablamos el tema con el ministro de CANS. Y hay algo que tenemos que cuidarnos. Nosotros necesitamos empleo, no desempleo. Cuidado si esta resolución, en vez de solucionar, valga la redundancia, nos agrava el problema. Tenemos que ser cautos. Estoy de acuerdo. Hay hogares de clase media que no aguantarían el tema de pagar la seguridad social. No, y estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con que una trabajadora doméstica debe de tener una pensión, porque es un trabajador. Estamos de acuerdo que debe de tener un seguro de salud. Si es posible, estamos de acuerdo, pero sentándonos en la mesa con los 2 sectores, a que sean cesanteadas. Estamos de acuerdo, pero hay que regularizar, porque no es verdad que la trabajadora de una profesora que tiene 3 niños e imparte docencia en tanda extendida, va a pagar lo mismo que pago yo como legisladora a mi trabajadora doméstica, o que paga el mismo ministro de CANS. Sería mucho salario mínimo. Es decir, eso hay que sentarse en la mesa del diálogo, señores. Vamos a obligar. Dale mucha cabeza. Mire, estamos hablando de que queremos que el contrato obligatoriamente sea por escrito, pero los empresarios que producen, que reciben dividendos de las empresas, tienen la facilidad de contraer el contrato verbal o escrito. Exacto. ¿Y por qué a las familias tú le estás obligando a que tengan que pagar 8,000 o 10,000 pesos por un contrato que es el pago de una quincena de una trabajadora doméstica? Pero también algo muy grave, estamos hablando de horas extra, donde yo no puedo, yo le estoy haciendo como familia, te estamos dando la oportunidad de que tú vivas en mi casa, de que tú no tengas que pagar transporte. Una persona que vive en mi provincia y trabaja en Arroyo Hondo, ¿puede viajar todos los días? No, porque se le va a ir el salario en los pasajes. ¿O puede alquilar un apartamento? No, porque no le va a dar el dinero. Y esa persona tiene hijos que mantener y tiene una trabajadora doméstica que le cuida a los niños mientras ella viene aquí a la ciudad a trabajar. Entonces, ¿qué va a hacer esas familias? No, si te tengo que pagar hora extra por hacerte el favor de alojarte en mi casa, que seas parte de mi familia, de consumir mi energía eléctrica después de las 3 de la tarde, de bañarte con agua tibia, de usar mis alimentos,
entonces yo no te puedo tener en mi casa. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Es un tema muy complicado. Vamos a sentar los dos actores en la mesa y vamos a llegar a conclusiones. Perfectamente. Finalmente, Fiordalisa, ya, aunque faltan 2 años y pico para las elecciones, hay una campaña política ya clara. Uno ha visto en los últimos tiempos una coincidencia entre PLD, PRD, Fuerza del Pueblo, por lo menos en el tema de la Constitución. Sí. Cualquiera se sentiría tentado a pensar que hay posibilidad de que haya un frente opositor con miras al 24. ¿Es posible? Todo es posible, pero también es bueno destacar que cada partido individual está trabajando con el fortalecimiento del mismo. Ahora mismo nosotros como PRD estamos enfocados en fortalecer nuestro partido. Nosotros tenemos aspiraciones que si se puede ir solo, vamos a ver qué pasa en el camino, pero eso lo va a determinar el tiempo. Ahora mismo lo que estamos es trabajando con el fortalecimiento del mismo. Perfectamente, Fiordalisa. Excelente. Muchas gracias, que no haya más tiempo. Impresionado de verdad. Magnífico debut. Sí. Te invitaré muy pronto para el telematutino, pero maneja muy bien todos los temas. Te agradezco mucho haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por la misma. Vamos a comerciales. Continuamos en Propuesta Semanal.